Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Espacio Político con el Diario Financiero. Esta vez tenemos de invitado al senador demócrata cristiano Iván Flores, con quien vamos a abordar la actualidad política. Ha habido harta cosa esta semana y cada vez se está poniendo más activa, sobre todo lo que tiene que ver con la carrera presidencial. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Buen día. ¿Cómo está viendo usted el proceso en que ya pareciera que los partidos se están ordenando, las coaliciones, pareciera que en este minuto no habría primarias en la oposición, pero sí en el oficialismo, donde hay unas primarias con mucho candidato y de las que pareciera que su partido se está quedando fuera, senador? Em, ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Qué le parece? Bueno, en política no hay nada escrito en piedra. Primero, yo creo que finalmente hay incomprensión un poquitito más generalizada dentro de la centroizquierda con la izquierda de que deberíamos intentar tener una sola primaria. Y en eso yo espero que la democracia cristiana también lo entienda, mi partido. Por cuanto intentar una primaria separada, la pregunta es con quién. Y ya nos está quedando gente que no quiera estar en la primaria del socialismo democrático y eventualmente junto con la izquierda. De tal manera que su nicho más cercano de la democracia cristiana es la centroizquierda y con quienes ellos vayan. Si tenemos diferencias con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, esas son cosas que se pondrán sobre la mesa a la hora de intentar formular un programa de gobierno amplio en donde hayan algunos temas o hayan algunas posturas que tengan que ser subsumidas, digamos, por el interés mayoritario y por el bien común de un nuevo conglomerado. O sea, para mí ese es el camino. El camino en solitario, primero no va a ser, yo no creo que hayan dos primarias, no va a haber con quién. No. Y llegar a la primera vuelta en la papeleta solos, la verdad es que eso es un suicidio político. Eso mismo quería preguntarle yo, porque su candidato o el candidato de su partido, Sí. el diputado Alberto Undurraga, él ha sido súper enfático en que no quiere participar en una primaria en que esté el Partido Comunista. Lo cual en realidad llama la atención considerando que en algún minuto estuvieron en un gobierno con el Partido Comunista. Entonces, ¿a qué puede llevar? O sea, ¿quién entiende o cómo se explica en el fondo que la democracia cristiana esté buscando el camino propio? O parte de los dirigentes de la democracia cristiana. Bueno, yo creo que para empezar, el partido, en la militancia, no creo que estén todos pensando exactamente lo mismo. Yo creo que hay distintas posturas al respecto, ¿no? Hay gente que, más bien del ala de los chascones, que son progresistas claramente, y hay otros que son un poco más conservadores. Es parte de la diversidad que hemos tenido y que en su momento le dieron fortaleza a la democracia cristiana. Pero hoy día eso tiene que ser zanjado y resuelto. Y pareciera que algunos no se leyeron o no tuvieron la posibilidad de comprender el alcance de lo que se escribió en el voto político de la última Junta Nacional y que además es lo que está inscrito en el CERVEL. Podrán decir muchas cosas, se dijeron muchas cosas, entiendo. Yo no fui a la Junta Nacional, no pude. Sin embargo, lo que quedó inscrito en el CERVEL es lo que permite, corrijo, es lo que mandata a la democracia cristiana y al candidato a la democracia cristiana a ir en primarias amplias y hace un listado de una serie de partidos que al final de ese listado dice u otros partidos formalmente constituidos, ¿cierto? Con una comita donde dice con la anuencia de la directiva nacional. O sea, ahí cabe cualquiera, todos, ¿no? Y de tal manera entonces que la puerta no está cerrada. La pregunta es... ¿Pero se está incumpliendo entonces ese mandato? ¿Perdón? ¿Se está incumpliendo el mandato de la Junta Nacional entonces? Hasta este minuto, lo que está diciendo la Junta Nacional es que debe haber una primaria con otros partidos. Lo está mandatando para que lo haga con otros partidos. No dijo, nosotros vamos solos, ¿no? No puede. Si una primaria es una competencia entre a lo menos dos. Y en este caso, lo que hace la Junta Nacional es darle una lista
de partidos o eventualmente otros que no estuvieran en ese listado y lo deja abierto. ¿Dónde está, yo creo, el problema, Claudia? Cuando uno lee ese documento, es un mandato que da la Junta Nacional al candidato de la democracia cristiana para ir a primarias. ¿Y si no se hace primaria? Es que eso es lo que, a eso quería llegar. Si no se hace, si la democracia cristiana no va a primarias, entonces tiene que haber otra Junta Nacional porque nos quedamos automáticamente y de facto sin candidato. O sea, mire qué torpeza, porque... Los hechos, dice usted. Pero sí es cosa de leer el documento. El documento dice que se mandata, digamos, en el fondo, a Alberto Undurraga para ir a primarias y establece una cierta cantidad de partidos, pero lo deja abierto. La pregunta es, si no tenemos otros partidos interesados en ir a primarias con nosotros, entonces se incumple ese mandato de ir a primarias, porque si el candidato y su equipo quisiera ir directo a la papeleta en primera vuelta, no tiene mandato para eso. Yo entiendo que el mandato es solamente para ir a primarias, por lo tanto, si no va a primarias no hay candidato, pues. O sea, hay que leer bien los documentos y los alcances de los documentos. Y yo no sé si eso hoy día está en alguna discusión. Yo no he participado en ninguna discusión en este sentido, pero a la primera lectura a mí me hace claridad de que el partido mandató a Alberto Undurraga para ser candidato en una primaria. Si no hay primaria, no hay candidato. ¿Y entonces en qué quedamos? Senador, creo que las cosas no se hicieron bien. No se hicieron bien, y lo puedo decir con mucha honestidad, como siempre he hablado. ¿Cómo es posible que no se hayan hecho bien si el candidato es el presidente del partido? Él tiene claro el mandato de la Junta, me imagino yo, él tiene claro la situación política de la democracia cristiana, que ha ido disminuyendo progresivamente en cada elección y que es difícil que un candidato llegue directo a la primera vuelta presidencial. Entonces, ¿cómo se supera esto? Tengo alguna idea sobre eso, Claudia, pero yo no sé lo que está pensando hoy día la directiva de mi partido. No lo sé. Cuéntenos sus ideas, pues, senador. ¿Ah? Cuéntenos sus ideas. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un error intentar el camino propio nuevamente. El camino propio, por legítimo que sea el sentimiento, ¿no? Si yo también me siento distante de algunos partidos de la izquierda más dura respecto de cómo se paran delante del país, de cómo se plantean. Yo creo que este es el momento de incluir, es el momento de la suma, es el momento de la unidad nacional, no es el momento de los tironeos. Y los extremos, sean de la izquierda o sean de la derecha, siguen con su afán refundacional, siguen con su afán tensionador, siguen con su postura extrema, y esos son los extremos. Yo no soy del extremo, y me encantaría tener un conglomerado de partidos que apunte más hacia el centro, pero hoy día esos partidos del centro no existen, porque tanto Amarillos, que ya yo no sé en qué está, Amarillos desapareció, no hay vocería, no hay postura, no hay una identidad clara, y en el caso de Demócratas, yo entiendo que intentaron ser el referente de centro, pero no lo han logrado. Yo creo que si no logran la firma, no se van a poder constituir como partido, ni tampoco tener candidatura presidencial. Y en ese contexto, entonces, nos quedamos absolutamente sin referente. Y la estrategia de la democracia cristiana es reemplazar a estos partidos que no han podido prender, crecer, hacerle sentido a la gente del mundo de más hacia el centro o del progresismo moderado, ¿cierto? Que era lo que a nosotros siempre nos ha representado. Y esos otros partidos no logran prender, el nicho que se abre es mucho mayor. Y ese es el nicho que tanto las izquierdas buscan crecer hacia el centro, como las derechas buscan crecer hacia el centro, porque ya los extremos ya los tienen. Entonces, bueno, si nosotros no hemos sido capaces, yo creo que vamos a tener que pensar en cómo nos refundamos, ¿no? Y con quiénes nos podemos refundar o crear un nuevo referente, pero hoy día, pero eso es a futuro, eso es a futuro. Hoy día, la contingencia, el sentido de realidad, el realismo político, las opciones que están sobre la mesa, indican que la democracia cristiana, para mí, no tiene otro camino sino que llegar a un acuerdo con la centroizquierda
el socialismo democrático y también con la izquierda, porque con el socialismo democrático no alcanzamos a tener el espacio y la potencia para poder tener una carrera presidencial o siquiera una lista parlamentaria significativa, no digo ni siquiera contundente. Entonces, no tenemos otro camino que por ahora intentar buscar un acuerdo. Y esto lo digo porque ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni el Radical, ni otros están en condiciones de pensar en que por sí mismos se pueden parar delante de una candidatura cualquiera sea. Se necesita la unidad. Eso es el más pragmático y realista análisis político elemental, ¿no? Senador, pero más adelante veremos, más adelante se verá qué es lo que se puede construir. Pero en este contexto, entonces, con este análisis que usted hace tan realista, ¿qué pasa si la democracia cristiana insiste en llevar un candidato ya no en primarias, porque como usted decía, él no quiere, o sea, como él ha dicho, Alberto Undurraga no quiere participar en una primaria con el PC, y la primaria va a ser con el PC, lo único que uno puede imaginar que él puede estar pensando es llegar a la primera vuelta en la papeleta, más allá de lo que dice la Junta, más allá de cualquier cosa. Y de hacerlo. ¿Qué significa eso para la democracia cristiana en concreto? Considerando lo que yo le decía adelante, que ha ido disminuyendo su cantidad de militantes elección con elección. Bueno, lo primero es que si eso fuese así, si la intención es mantenerse firme en no ir en esta primaria amplia, lo primero es que hay que despejar el tema legal. Y el tema legal, para mi gusto, el mandato que hay es ir a primarias. Si no hay primarias, no hay candidato. Fin de la historia y hasta ahí llegamos. Y tenemos que montarnos rápidamente en una negociación política para asegurar una participación de candidatos y candidatas a parlamentarios, diputados y senadores, ¿no? Porque si no, vamos a quedar solos. Y al quedar solos, yo creo que estamos quedando cada vez más fuera de los espacios políticos. Y por lo tanto, en ese mismo sentido, realidad, yo creo que ya dejémonos de historia y vamos directamente a la negociación política de los espacios parlamentarios. Y lo digo porque no soy incumbente. Yo no tengo elecciones ahora, estoy pensando en mi partido. Y hoy día la preocupación principal del partido es sentarse a conversar. Quieren nuestro apoyo porque todavía seguimos siendo significantes. En la última elección fuimos el 4%, en la anterior fuimos un poco más. En fin, todavía es significativo el aporte de la gente que milita y muchos más de los que están alrededor de la democracia cristiana. ¿Quieren que los apoyemos? Entonces sentémonos en la mesa a conversar. ¿Será una lista parlamentaria o serán dos listas para que quepan todos? Porque aspira a uno. ¿Perdón? También se aspira a una lista parlamentaria. Yo creo que eso está en discusión, porque la verdad es que si se quiere dar espacios, yo creo que tendría que, en mi opinión, una lista del socialismo democrático más la DC y una lista del Partido Comunista con el Frente Amplio. Tal vez sea la opción de las listas parlamentarias, pero claramente en una sola lista es muy difícil que haya espacios para todos los partidos que hoy día conforman la centroizquierda y la izquierda, a no ser que haya un acuerdo de ciertos, no voy a decir privilegio porque se puede malentender, pero de cierta preferencia en algunos distritos o en algunas circunscripciones que otras, para un partido donde le va mejor, en otras donde no le va tan bien, para que pueda haber un cierto equilibrio y un cierto acuerdo con amistad cívica, con harta fraternidad y con harta claridad política, de que este es un momento en política. Pero hay que construir los que vienen, la próxima campaña y la subsiguiente. Eso se hace teniendo una base sólida de comportamiento amistoso, de comportamiento de búsqueda de acuerdo entre gente que, con diferencias, pero tenemos una base de pensamiento similar en términos de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que son la justicia social, de lo que son la forma en que el país se organiza desde el punto de vista
económico, ¿no? En el amplio sentido, de cómo el Estado debe asumir su responsabilidad frente a una ciudadanía que se siente abusada y que no ha dejado de sentirlo, ¿no? Si no, miremos las cuentas de la luz y van a volver a subir, pese a que se dijo lo contrario. Sí. En fin, bueno, ese es otro análisis. Así que mira, yo pienso que hoy día la democracia cristiana en ese sentido es realidad. Si no tiene socios para enfrentar una primaria, la directiva, y yo creo que en una de esas, algunos de los órganos superiores del partido tienen que entender que el mandato que le dieron a nuestro candidato se termina junto con la primaria. Si no hay primera, no hay candidato. Si eso es la realidad. Yo creo que cometieron un error en la redacción, pero está pues. Y yo no voy a decir algo que no sea. Eso tendrán que despejarlo a ver cómo lo van a hacer. Y lo segundo es que en el caso de las listas parlamentarias hay que actuar con firmeza, con claridad, porque al final de cuentas seguimos representando una cantidad importante de votos y tendrán que darnos el espacio digno, sin arrinconamiento, para que podamos participar con alegría y entusiasmo con el candidato o candidata presidencial que sea Carolina Toá, sea la Paulina, o sea, el que sea, pues. ¿Con quién la democracia cristiana se siente más cercano en el fondo? Y se lo pregunto porque ustedes tenían una alianza histórica en la democracia cristiana con el Partido Socialista que se había ido diluyendo a lo mejor un poco estos últimos años, pero que a lo mejor esta presidencial es el lugar y el momento para reconstruirla. Y se lo menciono porque la proclamación de la senadora Bodanovich como candidata presidencial del Partido Socialista no solo generó a lo mejor un poco a lo mejor se quiere, no sé si roce, pero sí más tensión en esta alianza PP-DPS, pero además con el gobierno, porque ella ha sido muy dura y muy drástica en señalar y reiterar incluso que su candidatura no es la continuidad de este gobierno. Y ha sido muy crítica con este gobierno. Lo fue en su discurso del sábado y ha seguido siéndolo. Y eso se me ocurre que a lo mejor podría volver a acercarlo a la ADC y en ese contexto a lo mejor facilitar, cuando usted habla del escenario de las dos listas parlamentarias, facilitar a lo mejor ahí un encuentro para una lista parlamentaria. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sin ninguna duda, en todos los gobiernos de la concertación, el eje principal de la conducción política y de los acuerdos fueron entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Eran los partidos ancla, los dos partidos más potentes, los dos partidos más poderosos, con mayor presencia parlamentaria. La democracia cristiana, hasta la elección recién pasada, seguía siendo la que tenía más alcaldes, más concejales, más consejeros regionales y más gobernadores. Eso fue hasta cuando se nos empezaron a desmontar algunos de estas autoridades, producto de que la democracia cristiana estaba empezando a ser un poquito ambigua, que no tenía voz, no tenía participación, en fin, unos reclamaban que se estaba izquierdizando, otros reclamaban que la verdad es que no estaba queriendo participar dentro de lo que, en fin, todo lo que ya sabemos. En ese contexto yo creo que seguimos siendo cercanos con el Partido Socialista en la búsqueda de acuerdos que nos permitan a seguir enfrentando juntos. Ellos más hacia la izquierda, nosotros un poquito más hacia el centro. Y ese complemento era lo que le daba la potencia a la concertación. Y en esto yo creo que tanto Paulina como Carolina han dicho que ellas no son la continuidad, las dos lo dijeron. Y es cierto que Paulina ha sido bastante más crítica, ella es muy directa, ella es muy frontal. Y yo no sé con quién la democracia cristiana, eso habría que preguntarse a la democracia cristiana y a sus directivos, con quién se sienten más cómodos, ¿no? Yo puedo decir lo que a mí me pasa, pero en esto tiene que haber algo que es institucional. Y lo institucional corresponde que así como se tomó una decisión en la Junta Nacional de no resolverse de otra manera la candidatura de Alberto Undurraga en primarias y al terminar la carrera presidencial de Alberto Undurraga, porque el mandato es para ir a primarias, no para ir en solitario a la primera vuelta,
la Junta Nacional tendría que decir, no, vamos solos a la primera vuelta. Y ahí yo creo que va a haber un descalabro interno, ¿no? ¿Qué Pero podría significar para la democracia cristiana? Porque claro, usted me dice, podría haber un descalabro interno, pero ¿qué significa? ¿Fuga de militantes? ¿La muerte de la democracia cristiana? A lo mejor estoy exagerando, la desaparición del partido. no, yo creo que estamos un poquito sofocados, yo creo que estamos un poquito medio asfixiados, pero es un poquito nomás. Yo creo que la democracia cristiana con un buen liderazgo y con ganas de enfrentar este problema, vamos a seguir respirando y buscando tener buena salud. Lo que puede pasar en este caso es que volvamos a tener fugas militantes ahora desde el otro lado, desde el lado que tiene más sintonía con el socialismo democrático, por ejemplo. Ya tuvimos una fuga de militantes que se sintieron incómodos por la, comillas, izquierdización de la ADC. Ahora podríamos tener una fuga al revés de gente que quería participar, que queríamos participar de una primaria amplia con el socialismo democrático y la izquierda, porque entendemos que esa es la manera de enfrentar a la derecha. La derecha se va a unir. Y yo no creo que hasta como ayer estaban peleados duramente y casi irreconciliables, digamos, entre los tres candidatos. Pero hoy día yo no creo que esto esté siendo como ayer. Yo creo que hoy día me da la sensación, hay algunos rumores que están empezando a conversar. No sé si para llevar una sola candidatura en primera vuelta, porque con eso yo creo que así las cifras hoy día y con el poco tiempo que queda nos va a poner la pista muy, muy, muy cuesta arriba. Pero sí seguro que va a ser en segunda vuelta. Entonces, tenemos que juntarnos ahora. Y si la democracia cristiana o alguno del partido insisten en irnos por separado, primero se nos enreda la negociación parlamentaria y segundo, no tenemos mayores posibilidades de estar en la papeleta siendo competitivos. Si es que se resolviese la cuestión legal del mandato a la Junta Nacional, sea con un nuevo mandato o sea que le encuentren alguna esquinita por ahí que permita entender que lo que está inscrito hoy día en el CERVEL permitiría ir a la primera vuelta. Yo creo que no. Yo he leído el voto político inscrito y no lo da. ¿Usted cree que podría existir ánimo de ir a una primera vuelta? Honestamente, yo creo que para algunos sí. He estado, a ver, yo poco leo los chats, ¿no? Pero he estado viendo que algunos parece ser que están entusiasmados dentro del partido y quieren ir a primera vuelta porque no quieren nada con la izquierda, porque nos dejaron fuera del gobierno, por montones de razones, y otras por razones sencillamente ideológicas o porque piensan que vamos a poder en el corto plazo recrear esa democracia cristiana gigantesca que en algún momento tuvimos. Ya vemos otros que decimos, a ver muchachos, si la culpa no ha sido del invasor solamente, la culpa también ha sido del invadido porque se dejó invadir, porque no fuimos capaces de resintonizarnos con la ciudadanía que cada vez quiere cosas nuevas, porque tiene problemas nuevos, porque hay necesidades nuevas. No podemos en nuestros discursos seguirnos concentrando en lo que planteó Frei Montalva hace 60 años. No podemos. Hoy día el desafío es otro, es el Chile del presente con los desafíos del futuro que cada vez caminan más rápido. Lo que nos está pasando en Chile de los últimos 10 años a la fecha es de una irrupción delictual brutal, casi sin contrapeso, que encontró a toda nuestra institucionalidad completamente desfasada de lo que debíamos tener para poder contener. Nos pasó por encima en todo, en las policías, en el persecutor, en los tribunales, en las cárceles, completamente sobrepasado. El tema de la salud, tiene enrabiado a la mitad de las chilenas y los chilenos porque ya no aguantan la lista de espera. Y ninguno de los tres últimos gobiernos, de los últimos tres, ha sabido, no ha querido, no ha podido o no ha sabido contener ese problema de los 3 millones de personas que esperan tener una consulta especializada o de los 400.000 que esperan una cirugía. No ha querido, no ha sabido y no ha podido. Y para eso se necesita no solamente plata, se necesita voluntad política, respaldo político a los ministerios de salud para que hagan las cosas mejor, pues. Porque si no seguimos teniendo este desbalance entre el sistema público que se atora y un sistema privado que engorda y crece. Si las dos cosas pueden convivir, pero con eficiencia.
Y la Bueno, reforma de FONASA va súper eso lento. mismo Entonces, iba a decir. Hay un sí, proyecto se está tramitando para mejorar FONASA en el Congreso, en el Senado, de hecho, en la Comisión de Salud. sí, yo a partir de la semana pasada dejé la Comisión de Seguridad, nos fue muy bien, cumplimos todo el fast track en diciembre, ya no teníamos ningún proyecto de fast track, estaba todo despachado y estábamos colaborando en Comisiones Unidas para sacar otros proyectos que eran súper relevantes, como la regla de uso de la fuerza que ya salió, Que como ya el salió. proyecto de seguridad municipal que ya está saliendo, en fin. Y ahora presido la Comisión de Salud y llego con mucho entusiasmo porque, y de hecho, mañana martes, tenemos como tema a tratar la repriorización de toda la cartera de proyectos que tiene la Comisión y le vamos a preguntar al Ministerio de Salud si tiene ganas o no tiene ganas de enfrentar los temas estructurales con mucha más potencia que de verlos de proyectito en proyectito. Entonces, independientemente de la reforma de FONASA, que es una cuestión importante, Y que es grande, es un tremendo proyecto. sí, pues, eso lo vamos a seguir de todas maneras, pero yo quiero preguntarle al ministerio si tiene ganitas de algo más en términos de gestión, porque eso no está en la ley. Eso significa Bueno, poner en orden y en línea los hospitales, porque lo que pasó el año pasado es incomprensible e inaceptable, porque sabíamos que había una deuda de 250.000 millones acumulada en los hospitales, de que hubo una respuesta menos que tibia por parte del Ministerio de Hacienda en la discusión presupuestaria, en donde se dijo, no, si le vamos a poner, eran 70.000 millones y un poquito más, pero con recaudos a futuro. Bueno, ¿qué pasó? Se entró en vigencia el 1 de enero la nueva ley de presupuesto y ya los hospitales ya están sin plata. Porque sí, no es que hayan hecho cosas nuevas, empezaron a pagar las deudas del año pasado. Entonces tenemos una bicicleta que es como esas Oxford del año 60, con unos frenos que había que agarrarse hasta con los dientes, y si no frenar con el talón. Esa es la bicicleta que tenemos hoy día. No tenemos la bicicleta de fibra de carbono ultra liviana que frena con freno de disco. Seguimos teniendo la Oxford de los años 60. Ese es el nivel de incapacidad de gestión que hoy día tiene el sistema público. Y yo no veo un Ministerio de Salud Pública empoderado, con espalda política y con ganas de golpear la mesa cuando tenemos a la gente arrinconada en los hospitales. pero la Vamos a verlo ministra ahora con la crisis respiratoria que se nos puede venir, ¿no? tampoco, usted no ve a la ministra con ganas de avanzar rápido, de sacar proyectos adelante tampoco. Yo le tengo mucho cariño a la ministra, creo que es una estupenda especialista. Ella como persona es muy interesada, pero otra cosa es tener la espalda política y las ganas de patear escritorio, patear las canillas, pues. Cuando no le están entregando el apoyo necesario a su cartera, yo tengo dos caminos. O me pongo a gritar o me voy, pues. Pero la cosa no puede seguir así, no podemos seguir teniendo una crisis hospitalaria como la que tenemos. No solamente el Van Buren ha suspendido procedimientos, también lo hicieron los hospitales militares porque no le estaban entregando la plata del fondo Ah, sí. rotatorio por tener que sacar plata de su propio presupuesto para sostener a las tropas tanto en la macrozona sur como en el control fronterizo en la macrozona norte. Y tuvieron que cerrar horas médicas, tuvieron que cerrar horas de pabellón, y eso no le importa al Ministerio de Salud porque son hospitales militares. Estaban re complicados. Bueno, y en los hospitales públicos de la red asistencial pasa lo mismo, pues. Es como que, bueno, sí, nos quedamos sin plata y vamos a salir a tocarle la puertecita, pero se la vamos a tocar despacito al ministro de Hacienda para que no se enoje. No, pues, si así no es la cuestión. Senador, a propósito de temas de proyectos de ley, ¿usted siente que ya queda menos de un año de este gobierno? ¿Y usted cree que va a haber temas o proyectos que van a quedar inconclusos porque no se van a alcanzar a tramitar? Y Yo, de los importantes, digamos. o sea, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Cualquier proyecto estructural. Mira, para empezar, ya el Ministerio de Hacienda debería estar súper olvidado de la reforma tributaria. No hubo piso, Él ha ni dado va a haber señales de piso. eso. ¿Perdón? El ministro Marcel ya dio señales de eso, de que lo están pensando mejor justamente por Ah, los pero temas mira, si del para qué le damos vuelta? Si no va a pasar. No tienen los votos de la derecha y nosotros creemos que no es el momento de ponernos creativos en eso. Mire, seamos más eficientes. Hoy día yo soy partidario de una reforma tributaria. Lo dije siempre.
Siempre. Los más ricos tienen que ser solidarios con los que tienen menos ingresos y pagar un poco más de impuestos, además de corregir la evasión y la ilusión, porque ahí hay mucha plata que se va. Pero dígame usted, ¿qué ha hecho el Ministerio de Hacienda para, siendo un ministerio pivot dentro de cualquier gobierno? Es pivot. ¿Qué ha hecho Hacienda para evitar el contrabando, por ejemplo? ¿Por qué no se preocupa el contrabando? Tenemos un proyecto que lo iniciamos en la Comisión de Seguridad, producto de una visita, de una sesión que tuvimos en Arica, Parinacota, en donde la gente del SAC nos decía que en los primeros 4 meses del año pasado habían detectado 420 toneladas de hortalizas con plagas. O sea, entraron miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de comida y cosa pegarse una vueltecita por los mercados del norte, la cantidad de productos bolivianos y peruanos que tenemos en los mercados, Sí. sin control. Esas 420 toneladas eran con plagas, se nos metió la mosca en la fruta. Y eso coloca en precario el segundo ingreso nacional después de la minería, pues si nosotros vivimos de la minería y de la fruticultura de exportación, esos son los ingresos principales de Chile. Entonces, cuando no hay un control fronterizo, cuando las fronteras son permeables, y no solamente las fronteras terrestres, por los pasos habilitados, además de los pasos no habilitados, que son pasos ancestrales o son pasos de contrabandistas, pero también tenemos los pasos habilitados, como son los puertos y como son también los pasos terrestres, en donde ya empiezan a haber señales de corrupción y empiezan a evidenciarse la falta de equipamiento. ¿Cómo es posible que estuvimos peleando que el escáner de San Antonio lo mandaron para allá porque el otro se echó a perder? Pero si solamente estamos escaneando el 3% de los contenedores, el 3% de los contenedores, el 97% de los contenedores no se revisan. Entonces tenemos... ¿Perdón? Más o menos, ¿cuánto es el número? El 3% de... 3.700.000 contenedores fue la última cifra que yo conocí. ¿Entiendes? Entonces, menos de 300.000 contenedores revisados versus casi 3,5 millones de contenedores no revisados. Te puedes meter un tanque adentro, pues. Y si la persona que revisa el contenedor cerró un ojito, capaz que justo en ese momento pasaron. Y también hemos sabido de eso. Nos lo han dicho algunos funcionarios que cuando avisaron que iban a llegar 2 contenedores nuevos a la región de Arica, todo el mundo feliz, pero nadie le había dicho si iban a tener los 30 y tantos funcionarios, 35 funcionarios que son necesarios para operar 24/7 esos 2 escáneres. O sea, estamos a años luz de tener un control fronterizo. Entonces, mira, más de una reforma tributaria para poder recaudar más, ¿cierto? Por la vía de mayor tributo, ¿por qué no nos ponemos a controlar la frontera y terminamos con este contrabando que no paga impuestos, que no tiene trazabilidad ni de las pinturas que usan, ni de las fibras que se usan? No tiene trazabilidad, está muy invadido de productos bolivianos y de otros orígenes. Entonces, si lográsemos, mira, y partimos con el proyecto, un proyecto de control para el contrabando agrícola. Pero después nos dimos cuenta que además de la hortaliza eran los huevos. Fíjese que el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos nos decía que el año pasado entraron 1 millón de unidades de huevos desde Bolivia sin trazabilidad, sin conocer su origen, sin saber nada de su estado sanitario. Los mezclaron con huevo chileno y detectaron presencia de esos huevos desde Arica hasta Chiloé. Ahora, eso desde el punto de vista sanitario agrícola. Pero ¿y qué pasa con el contrabando de armas? ¿Qué pasa con el contrabando de drogas? ¿Qué pasa con el contrabando de gente? Pero en economía, ¿qué pasa con el contrabando de ropa? Y todo tipo de artículos que son, que pueden ser legales en un mercado establecido, pero se transforman en ilegales cuando entran por contrabando. La ropa, todo tipo de artículos domésticos, medicamentos. Yo contaba que un trabajador que tuve en la casa, que andaba medio afligido, yo le dije, mira, voy a la casa a buscarte un paracetamol. No, me dijo, si yo estoy tomando tramadol. ¿Y cuándo fuiste al médico? ¿Para qué, pobre? Me dijo, si voy a la feria. ¿Y compráis tramadol en la feria? Sí, pues me dijo, me cuesta 2 lucas la cajita. 2 lucas la caja tramadol. ¿Será tramadol? Tal vez sí. ¿Qué calidad tendrá esa cuestión? Sin receta médica. Pero claro, y eso es contrabando. Entonces es un comercio desleal
además de altamente riesgoso, es un comercio desleal al comercio establecido. Y el de ropa, lo mismo. Entonces, no pagan impuestos, por lo tanto, no hay incorporación de nuevos recursos para devolvérselo a la gente, más salud, más educación, mejor transporte y subsidio. Paremos el contrabando antes de seguir pensando en una reforma tributaria para poder captar más. Paremos el contrabando, paremos la ilusión y paremos la evasión. Y, con eso, y falta una patita más. Si esta mesa tiene 4 patas, a lo menos. La cuarta es la eficiencia en el gasto. ¿Qué sacamos de entregar plata si el año pasado, de acuerdo a cifras oficiales, que además la Cámara chilena se encargó de distribuirlas por todos lados, el Ministerio de Obras Públicas nunca desde el retorno a la democracia había dejado de gastar el 32% de su presupuesto? Es el peor Ministerio de Obras Públicas que hemos tenido retorno. Entonces se le entrega un tremendo presupuesto para generar actividad económica y movilidad en las regiones y no se gastan la plata porque son ineficientes. Porque no tenemos una conducción eficiente en el Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Vivienda, el plan habitacional que haya venido ahí dando algunos tropezones, resulta que el año pasado construyó menos de la mitad de lo que se había construido en el 2023. O sea, de 60.000 viviendas bajamos a 23.000, creo que fue con lo que se cerró el año 2024. Entonces, así no se mueve y tuvieron que devolver plata. Y el Ministerio de Hacienda es campeón para quitarle la plata de vuelta. Pero en ese caso, en Obras Públicas y Vivienda, con razón, si no se están gastando la plata. Entonces, ¿para qué quieren más plata? Si la ineficiencia y la burocracia excesiva no les permite, pese a todo, avanzar en la realización de sus proyectos, me refiero. Pero debería gastarse la plata de manera eficiente. No todos los proyectos pesan lo mismo, ni significan lo mismo para la ciudadanía. Concentrémonos en aquellas cosas que empiezan a dar certezas y a generar un Estado un poquito más confiable. Mire, leí una cifra, un documento hace tiempo atrás de la CEPAL, donde señalaba que alrededor de el 26% de las personas, de los empresarios que están en condiciones de invertir, no lo hacen en Chile por incertezas e inseguridad. Era un problema de seguridad. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Es mucho, sin duda, y es un problema para Chile, pero en eso tiene que ver. Hay varios proyectos y situaciones que están dando vuelta para evitar eso. Entiendo que el proyecto de autorizaciones sectoriales, por ejemplo, si avanzara rápido, que están tratando de hacer que avance rápido, podría contribuir a terminar o a disminuir esa cantidad como de ese como taco que se está formando ahí de lo que decía usted, empresarios que a lo mejor quieren invertir, pero que no encuentran que haya suficiente certeza. Y por otro lado, confirmar si es que va a haber o no va a haber reforma tributaria, porque algunos dicen que eso también influye en que haya temor para invertir, obviamente, porque las reglas del juego no están claras. Sí. Bueno, mira, crecer a un 2,4, un 2, alegrarnos casi con jolgorio y fiesta nacional de que subimos una décima, y que por lo tanto ahora retomamos la senda del crecimiento, por favor, eso ya suena casi como a broma de mal gusto, ¿no? Sabemos que tenemos un PIB tendencial bien complicado para los próximos 10 años si no hay cambios estructurales. Pero no es asustando al inversionista que vamos a lograr salir del hoyo, es dándole lo que están diciendo, certezas. Y las certezas son, desde el punto de vista, por ejemplo, una norma tributaria que cambie las reglas del juego o certeza respecto a seguridad. La seguridad es clave. Entonces, cierre simple la receta. Si la gente te está diciendo, mire, yo por incertezas y por seguridad no invierto y el gobierno necesita que haya inversión, tengo que darle certeza y seguridad. Esa es la respuesta. ¿Cómo le doy certeza? ¿Sabéis qué más? En lo que queda del gobierno, con elecciones de por medio, nunca vamos a tener los votos por una reforma tributaria. Listo, se terminó la reforma tributaria, muchachos, quédense tranquilos, no hay reforma tributaria. Pero por favor, paguen sus impuestos. Vamos a perseguir la evasión, vamos a perseguir la ilusión. Y por otro lado, vamos a hacer que este país sea más seguro para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, démosle una lucha frontal a las organizaciones criminales que campean en Chile. Vayamos terminando con la corrupción y démosle duro a la impunidad. Esos son los elementos que están diciendo los empresarios que para poder invertir, o por qué no invierten, algunos de ellos, es porque no se sienten seguros ni tampoco tienen certeza. Entonces resolvamos la incerteza y vamos a poder tener una actividad económica mucho más suelta en Chile, mucho más confiada.
El senador Ricardo Lagos Weber, que integra la Comisión de Hacienda, planteaba hace unos días eh, que ya él reconocía que su postura a lo mejor era políticamente incorrecta, pero se lo planteó a propósito de la eventual reforma tributaria, y él decía que ya estaba bueno, y a propósito de lo que usted mismo decía, que quienes tienen más deberían contribuir más al país a través de los impuestos. Pero él decía que ya estaba un poco, que ya habría que terminar con esto de cargarle la mano con el tema de los impuestos siempre a los mismos, que yo interpreto serán los empresarios, porque finalmente todo el mundo mira siempre a los empresarios para subir impuestos, y que había que ampliar la base. ¿A Y eso quienes, por ejemplo, a la gente de señor, la clase media que paga todos los platos rotos ampliar y un poco, no recibe nada? un poco lo que está diciendo, o lo que planteó el ministro Hacienda originalmente cuando hablaba de esta reforma tributaria, que era aumentar en el fondo el impuesto a las personas. Y yo quería saber qué pensaba usted de eso. No, ¿No hay no. posibilidad para bajar impuestos o para una reforma tributaria, pero en particular subir impuestos a las personas? ¿Es posible en algún minuto? No. Mira, lo que pasa es que las cosas se van diciendo a media y a empujón o a gotera. O sea, cuando hablan de reforma tributaria y empiezan y hay un titubeo y se intenta por aquí, no se dice el paquete completo. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es la idea del gobierno? Pero en todo caso, podrán generar todo tipo de ideas creativas. Pero lo que está claro es que en los pocos meses que quedan de gobierno, que ya queda menos de un año, ¿Sí? no hay espacio por una reforma tributaria. Bueno, se habló de rebajar el impuesto a las empresas, no al 25%. Y eso todo el mundo estaba de acuerdo, pero por otro lado venía el empujón. No, no hay espacio para una reforma tributaria. No hay. ¿Y para qué seguimos manteniendo ese fantasma dando vuelta y que genera incertidumbre? ¿Por qué no dice, mire, ¿sabe qué más? Ok, mira, no va a haber reforma tributaria, es lo que yo haría. No va a haber reforma tributaria, pero ¿saben qué más? Ni uno se me sale de la fila a la hora de pagar lo que corresponde pagar. Claro. Terminemos con la evasión. Bien Terminemos fiscalizado, dice usted. pero más fiscalizado. Y esa plata obtenida por mayor fiscalización, hagámosla que tenga un gasto eficiente y que sirva para la reactivación económica. Y que sirva para la reactivación económica. Hay muchas cosas que se hacen que no van apuntando ni a seguridad, ni a salud, ni a reactivación económica. Van para otras cosas. Yo creo que en una conversación sincera con la ciudadanía se le puede explicar y la gente entenderá que hay cosas que son absolutamente indispensables hacer y que perfectamente podemos esperar 1 o 2 años de no pavimentar una calle o un pedazo de carretera, porque esa plata la necesitamos para seguridad, que esa plata la necesitamos para reactivación económica y pedirle a los empresarios, mire, le vamos a dar ciertas condiciones para que ustedes puedan sentirse cómodos trabajando en Chile, pero también vamos a apretar la mano respecto a los cumplimientos de ustedes. Yo creo que eso es un acuerdo justo y que es un acuerdo posible, pero eso se hace conversando, pues. El gobierno va a terminar el gobierno todavía con el fantasma de la reforma tributaria. Yo creo que ya no hay espacio para eso. Pero deberían Oiga, decirlo pronto para que entonces todo el mundo pueda tomar sus decisiones. obvio, pues, obvio, si no van a esperar el próximo gobierno, cualquiera sea, yo espero que sea un gobierno de la centro izquierda, yo espero, porque no podemos retroceder. ¿No ve viable? O sea, a ver, con generosidad política, con mucha unidad de todo el sector y no sacando cuenta de cómo quedo aquí, qué ministerio voy a pedir. No, 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 no. Sin reparto, con generosidad política, con la mística del no. ¿Ah? Con el ambiente del no, todo junto. Aquí hay una sola tarea. Porque yo le tengo un miedo terrible a Kaiser, por ejemplo. No, no a él, ¿no? A su extremismo. Sí. Bueno, ya Kass quedó casi como un demócrata completo, pues, y hombre moderado. Entonces la suma de Kass con Kaiser de verdad es que son una bomba que yo no sé cómo podría explotar. Si mira, ya para locuras tenemos suficientes algunos actores internacionales dando vueltas. Entonces, además, para ponerlo en Chile de verdad, chuta, ahí sí estamos en problemas. Oiga, a propósito de eso, ¿cuánto cree usted que podría afectar y a la situación en que está Chile además el tema este en la guerra comercial? ¿Y cómo ve que ha actuado el gobierno? ¿Le parece que está haciendo lo correcto? Yo creo que sí.
Yo creo que independientemente de algunos justos reclamos que ha hecho el presidente de la República, eh, la mesura con que el canciller Van Claveren lo ha planteado, creo que Chile no se podía dejar así pasar por encima nomás sin decir nada, ¿no? No somos ni tan chicos ni tan pencas como para no decir lo que nos molesta y lo que nos preocupa, ¿no? Pero claramente hoy día no estamos siendo tocados por todas estas amenazas que han habido. Ya está claro de cuál va a ser la, la rebaja, que parece ser que no nos va a tocar ni a la fruta ni al cobre, ¿no? Que son nuestros temas sensibles, digamos, en términos Ujú. de nuestra balanza comercial, de nuestro Pero equilibrio aparentemente financiero. sí, pues, senador, hay un 10% que aparentemente sí va a afectar a O Chile. sea, está amenazado el 10%, pero no están todas las áreas que son hoy día las Ah, principales. Entonces, y hay que está esperar, porque pendiente. acordémonos que hay un plazo Sí, y que yo creo que al final lo que está amenazando el presidente Trump no va a ser. ¿No? Yo creo que el foco va mirando y apuntando para otro lado, que igual nos coletea. Una eso mismo guerra. iba a decir yo. En Sí, este país, en un mundo tan globalizado, o sea, es imposible que aun cuando a nosotros no nos afectara ningún arancel en particular, que está por verse y que hay algunos que sí, eh, pero que de todos modos lo que pase, no sé, con China, sí, entre Estados Unidos y China, igual nos afecta. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Somos un país pequeño, con una economía absolutamente abierta, donde hemos venido despreciando nuestra capacidad nacional de producir bienes y servicios, más bienes que servicios. El caso agrícola es patético, excepto la fruta. Todo lo demás lo hemos venido reemplazando por un enter en un computador que compra donde haya y a mejor precio. Fin de la historia. No les importa ni los trigueros, ni los maiceros, ni los hortaliceros, ni los que producían legumbres. No importa. Enter y compro de Canadá, compro de donde sea. En fin, somos un país abierto, pero también por nuestro tamaño nos podemos acomodar. Fíjese que la gira, yo acompañé al presidente y a un grupo importante de dirigentes gremiales. El presidente de los fruteros, el presidente de los nogaleros, el presidente de la SNA, En la gira india, la gira india. Estaba las mineras del norte representadas, estaba la SOFOFA, la presidenta de la SOFOFA, en fin, estaba la gente del mundo de la industria de la cultura. Por ejemplo, el caso de India es brutal. 1.400 millones de habitantes con ganas de tener un buen acuerdo con Chile, con las autoridades principales comprometiéndose a que antes del final de año vamos a tener un acuerdo comercial. Se firmaron 5 memorándum de entendimiento en distintas áreas, incluyendo la de innovación, que es gigantesca. Pero o sea, cuesta imaginar lo que uh-huh. significan 1.400 millones de habitantes cuando nosotros somos 20. ¿Te fijas? Y el Sí. impacto que tiene. O sea, si quisiéramos vender y ellos nos quisieran comprar, no tendríamos producción, pero ni por cerca, para poder abastecer esos mercados. Ni por cerca. Pero además de eso, recordemos que tenemos un acuerdo transitorio con la Unión Europea y ya está avanzando la modernización del acuerdo Chile-Unión Europea. O sea, Chile con 27 países de la Unión Europea, yo soy parte de la comisión mixta de parlamentarios, recién estuvieron los euros parlamentarios aquí, y estamos viendo, y después de haber destrabado el problema que había justamente con Estados Unidos por el queso feta, por el rellenito, por el parmesano, que era lo que tenían, entre otras cosas, ralentizado el acuerdo. Y el acuerdo se firmó con decisión en una semana. Ese acuerdo tenía que haber sido firmado este año y se firmó el año pasado adelantándonos un año. Eso. Te fijas, se firmó, perdón, se firmó en diciembre del 2023, porque Uy, venían las elecciones de europarlamentarios en 2024. Y hoy día ya tenemos un acuerdo provisional que está funcionando y va avanzando el acuerdo modernizado, que es gigantesco en términos de volúmenes de exportación. Entonces tenemos otros socios. Que el sí. mundo está revuelto. Y sin duda que lo que pase a los grandes nos coletea a nosotros. Pero tenemos que diversificar la matriz, los huevos colocados en una sola canasta, Exacto. que fue temas que yo participaba en la Comisión de Relaciones Exteriores en mi primer periodo de diputado, y siempre le decíamos al gobierno,
no sigamos colocando los huevos en una sola canasta. Las cosas pasan de pronto y hay otros mercados que para nosotros, para el volumen que tenemos, son gigantescos, ¿no? Entonces podemos Sí, mantener la producción nacional, sin embargo la hemos venido dejando caer, sobre todo la agrícola y sobre todo la fabril. Si hoy día producimos menos cosas, pues porque todo viene de otro lado. porque China, pues, lo importamos de China, sobre todo lo que tiene que O ver lo con la mandamos a hacer allá, ropa, pues. o lo manda, y claro, que yo la otra vez alguien me comentaba que todo sale más barato mandarlo a hacer. Incluso, por ejemplo, imprimir libros para las editoriales sale más barato mandarlos a imprimir para venderlos acá. Entonces, como senador, ya le he quitado un montón de tiempo, ya se nos está cortando. Y para cerrar, me gustaría preguntarle qué opina de la reunión que hoy día tuvieron, volviendo un poco al tema presidencial, o están sosteniendo hasta ahora los candidatos oficialistas a las primarias, a la que también fue invitado el presidente de su partido y candidato presidencial Alberto Undurraga. ¿Qué le parece que la expresidenta Bachelet los haya invitado para conversar con ellos? Lo que algunos de nosotros no pudimos hacer con este insistente llamado a la unidad de la centro izquierda con la izquierda, me imagino que fue la jefa del hogar que llamó a todos los muchachitos y le dijo, vengan para acá, vamos a poner orden en esto, ¿no? Así que la presidenta Bachelet sigue siendo la jefa de hogar, ¿no? Y que convocó a toda su gente para intentar no solamente poner orden, sino que abuenarse entre los hermanitos y los primos, pues. Y en eso habrá asistido, me imagino, Alberto Undurraga. ¿Y qué le parece? O sea, de alguna manera él está dando una imagen o una señal de poder tal vez avanzar en esta idea de una primaria con el oficialismo. Con franqueza no sé quiénes asistieron. Yo venía bajándome de un avión y llegué justo para su entrevista, así que no sé quiénes asistieron. Pero ojalá que hayan asistido todos, pues. Si aquí en esto nadie puede restarse, si no, mira, hacerse la murrada o amurrada y enojarse, no sé qué, no sé cuánto, porque no sé qué, pues yo soy más lindo que no sé qué. No, si eso no, eso hoy día no cabe, no cabe. Hoy día lo único que cabe es intentar generar confianza, es intentar mostrarnos como somos, con nuestras deficiencias, pero también con nuestras necesidades y con nuestros deseos. Estoy hablando de los partidos políticos, ¿no? Sí, Y del obvio. espacio que necesitamos y sentarnos en la mesa con generosidad. Y yo espero que nadie se aproveche para tratar de pegar un zarpazo sobre la mesa. Eso no se entendería, porque entonces lo que vamos a tener es un gobierno de derecha dura. Fin de la historia. Y nosotros nos quedamos todos ahí, ¿ah? Con la uña afilada, pero, pero comprando la lima, pues, nada más. Senador, le agradecemos un montón que se haya tomado este tiempo para conversar con Diario Financiero, actualidad política, y vamos a ir viendo pues, qué va pasando. Usted decía, pasan muchas cosas, y en realidad en política siempre se dice, pero es muy, muy cierto, que una semana es un año, o sea, pueden pasar muchas cosas, y han pasado muchas cosas también, así que a lo mejor la próxima vez que hablemos o que nos encontremos, que conversemos, a lo mejor, ¿quién no dice que el presidente de su partido va a haber reflexionado y va a haber, tal vez, haberse unido, integrado a la primaria oficialista, para que así el bloque esté todos juntos y puedan ver decidir en el fondo quién es el mejor candidato para enfrentar a Evelyn Matei, muy probablemente, Eso es en lo que tiene una primera eso es vuelta. lo que tiene que ocurrir. No puede ocurrir otra cosa, porque si no, entonces lo miramos desde afuera. Muchas gracias, senador. Que tenga un muy buen día, el resto, muy buena tarde, que esté muy bien. Y Igualmente, a Claudia, usted, muchas gracias. Feliz tarde. gracias. Y nos despedimos de ustedes también hasta una próxima oportunidad en que vamos a entrevistar a otro parlamentario, a otro representante del mundo político, para que con el que vayamos analizando tanto la actualidad política como proyectos y otros temas que son de interés de nuestros lectores. Hasta la próxima, que estén súper bien.